السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala siempre y en todas y en cada una de las circunstancias. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala al principio, durante y al final de cada uno de nuestros actos. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala antes, durante y después de alcanzar la complacencia de Él. Damos testimonio de que no hay más divinidad excepto Allah subhanahu wa ta'ala y que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Damos testimonio también de que aquel a quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Y aquel a quien Allah desvíe, nadie lo podrá guiar. Hemos venido hablando en semanas anteriores sobre la importancia de creer firmemente en lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos promete. La importancia de creer firmemente en aquello sobre lo cual Allah nos advierte. Si Allah te promete un disfrute en el paraíso por tus buenas acciones, créelo y disfruta de ello y espera ese disfrute. Y si te advierte de un severo castigo, créelo y ten temor de él. Y hemos hablado también en las últimas 2 semanas, la semana pasada, sobre dónde está tu corazón, es decir, hacia qué está ligado tu corazón. ¿Qué es lo que ama tu corazón? ¿Lo bueno que Allah ama y le complace? ¿O aquello que Allah ama y le disgusta? Hoy vamos a hablar de un tema que también tiene relación directa con dónde está nuestro corazón. Hoy vamos a hablar sobre el peligro del abandono de la oración. El peligro del abandono de la oración. Hay momentos en los cuales los musulmanes se apegan al salat como en ningún otro. Como por ejemplo en Ramadán vemos a los musulmanes cumpliendo su salat así, al pie de la letra. Pero finaliza Ramadán y la situación cambia. O vemos los días viernes, que la gente se preocupa el día viernes, y una vez que termina el salat del viernes, vuelve la situación a ser la misma de antes hasta que llegue el siguiente viernes. El abandono del salat, empezando por el hecho de que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara". El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: la diferencia entre ellos, es decir, los idólatras, y nosotros es el salat. Quien lo abandone habrá caído en la incredulidad.
Es decir, quien abandone el cumplimiento del salat está en la misma situación que ellos, que son diferentes a nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam, y lo vuelvo a repetir, dijo: la diferencia entre ellos y nosotros es el salat. Quien abandone el salat, faqad kafara, ha caído en incredulidad. Es semejante a ellos. ¿Por qué? Porque si el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que la diferencia entre ellos y nosotros es el salat, si yo quito el salat de la ecuación, ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre el musulmán o entre aquella persona que se hace llamar musulmán y entre aquellos que cometen idolatría o entre aquellos que rechazan a Allah, que son incrédulos. Asimismo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: entre el hombre, la idolatría y la incredulidad está el cumplimiento del salat. Entre el hombre, es decir, entre el ser humano, entre la persona, entre el hombre, la idolatría y la incredulidad está el salat. Nuevamente el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith distinto envía el mismo significado, que si sacamos el salat de la ecuación, no hay diferencia entre la incredulidad, no hay diferencia entre esa persona y la incredulidad y el politeísmo. No hay diferencia. Por eso aquella persona que diga: yo soy musulmán, yo hice mi shahada, yo me considero musulmán, pero no cumple su salat, que sepa que de Islam no tiene nada. De Islam no tiene nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando estuvo reunidos con sus compañeros y vino el ángel Gabriel en forma de humana, en aquel hadith en el que Omar radiyallahu anhu menciona: estábamos reunidos en una ocasión con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando vimos llegar a un hombre extraño, de vestiduras muy blancas, resplandecientes, de cabello negro rizado. No tenía rastros de ser un viajero, y ninguno de nosotros lo conocía. Es decir, no tenía rastros de ser un viajero porque no venía polvoriento. En ese tiempo, venir del desierto de viajero era llegar polvoriento, cansado, despeinado. Pero el hombre no tenía rastros de ser, como que se hubiese aparecido así de la nada. Y se sentó frente al profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto lo está narrando Omar. Se sentó frente al profeta sallallahu alaihi wasallam, sentándose como cuando hacemos el tashahhud, ashhadu an la ilaha, durante el salat. Se sentó en esa posición frente al profeta sallallahu alaihi wasallam, juntando sus rodillas con las rodillas del mensajero de Allah y colocando sus manos sobre sus muslos, y le dijo: oh Muhammad, akhbirni anil Islam. Oh Muhammad, háblame acerca del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo el Islam, o mejor dicho, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, respondiendo a la pregunta: el Islam consiste en que des testimonio que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su mensajero, y eso es suficiente. Eso no dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo: y eso es suficiente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que des testimonio que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su mensajero, y que cumplas con tu salat, y que pagues tu zakat, y que ayunes en Ramadán, y que peregrines a la casa sagrada. Así que aquella persona que pretenda que solo la shahada es el Islam, que solo el hecho de decir soy musulmán es el Islam, está equivocado, y debe de saber que de Islam no tiene nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam llamó al salat amududdin, lo llamó el pilar del Islam. Si quitas el pilar de una casa, se cae. Si quitas el pilar del Islam, más allá de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo también en otro hadith: Buni al-Islamu ala khams. El Islam se ha construido, se ha edificado sobre 5 pilares, que son los que ya mencioné: la shahada, el salat, el siyam, el zakat y el hajj, ¿no? Pero más allá de eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el salat es amududdin. El salat es el pilar del din. Así que si sacamos el pilar del din, no hay din. Si sacamos el pilar del din del Islam, no hay din del que hablar. Aquella persona
que abandone su salat ha caído en la incredulidad. Ahora bien, ¿a quién se le denomina un abandonador del salat? ¿Quién es el que califica dentro de este juicio de que aquella persona que deja el salat es un kafir? ¿Quién es? ¿A quién se le denomina así? Principalmente a aquella persona que rechaza el salat, que niega el salat, que no lo practica y afirma que el salat no es obligatorio. Esa persona ha caído en la incredulidad evidente y grande y está fuera del Islam. La persona, repito, la persona que dice que el salat no es obligatorio y por ende no lo practica, ha caído en la incredulidad y está fuera del Islam. Eso, sin discusión alguna, los ulama están todos de acuerdo. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo el hadith que mencioné: la diferencia entre ellos y nosotros es el salat. Quien lo deje habrá caído en la incredulidad. Eso principalmente. ¿Qué pasa con aquella persona que abandona el salat por flojera o descuido? Dicen los ulama que no cae en la incredulidad, pero se le debe amonestar, se le debe llamar a la atención, se le debe aconsejar, y si persiste en lo mismo, entonces también cae en el mismo veredicto. ¿Sí? Pero dicen también que por extensión, también cae en ese veredicto aquella persona que es negligente con su salat. En árabe se le llama tariqus salat, el que abandona la oración. Y el que abandona la oración puede definirse de tres tipos: el que la niega y la abandona por completo y no la practica, no quiere rezar porque considera que no es un pilar ni está obligado a cumplir con el salat; el que reconoce que el salat es obligatorio, es un pilar, pero lo cumple cuando le da la gana y como le da la gana. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en una sura pequeña, en una de las suras finales, dice: fawailul lil musallin. Fawail, el wail, dicen los ulama que el wail puede interpretarse como que la perdición sea, ¿no? La palabra wail hace referencia a una especie de maldición que Allah envía a quien Él quiere de sus siervos. En este caso dice: fawailul lil musallin, que el wail sea para quienes rezan. Uno diría, ¿cómo? ¿Uno puede rezar y aún así merecer la maldición de Allah? Allah dice en el Corán que el wail sea para quienes rezan. Fawailul lil musallin, los que hacen el salat. Dicen los ulama que el wail puede hacer referencia a una especie de maldición. Y dicen algunos ulama que el wail es un nombre de uno de los valles en el fondo del infierno. Es decir, que Allah a quien maldice le decreta que será arrojado al wail, a lo profundo del infierno. Lo curioso es que Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí: fawailul lil musallin, que el wail sea para quienes rezan. Allah no dice para quienes no rezan. Entonces, si aquí Allah habla de quienes rezan, ¿cuál será entonces el castigo de quienes no rezan? Pero ojo, no se refiere a que todo aquel que cumpla con su salat merece ir al wail o merece la maldición de Allah. Se refiere tal como lo evidencia el siguiente aya: fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun. Que el wail, que la perdición sea para quienes rezan y son negligentes en su oración. Son negligentes en su oración. Es decir, aquellos que rezan, la palabra que utiliza Allah en el Corán, en esta otra aya, dice: alladhina hum fi salatihim sahun. El sahu algunas veces se traduce como error u olvido. De hecho, está legislado que el musulmán, cuando está rezando y se olvida de algo, debe hacer 2 postraciones de sahu, de olvido.
Pero no es esto a lo que se refiere Allah en el Corán. Se refiere a aquella persona que el Fajr lo reza al mediodía. La oración del Dhuhr lo reza a la hora del Maghrib. La oración del Maghrib lo reza a la medianoche. Y la oración del Isha la reza antes del Fajr. Aquella persona que es negligente con su salat. Aquella persona que es negligente con su salat. Allah alabado sea también dice en el Sagrado Corán: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dice Allah alabado sea: y quienes vinieron después de ellos fueron negligentes con el salat. Ada'u salat. Le preguntaron a Abdullah ibn Abbas a qué se refiere con perdieron el salat. Dijo Abdullah ibn Abbas, se refiere a quienes dejan que el tiempo del salat se vaya y cumplen con el salat después fuera de su tiempo. Allah dice, refiriéndose a ellos son los que siguen sus deseos. Prefieren seguir sus deseos que seguir lo que Allah ha determinado. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, dice, ellos tendrán una morada de perdición. La perdición será para ellos en la otra vida. Entonces, vuelvo a remarcar. En estos versículos, Allah se refiere a quienes rezan, pero de manera negligente. Imagínense entonces cuál será la situación de aquella persona que no reza. Entonces, quien abandona la oración se refiere a quien la abandona por completo, como a quien la cumple, pero de manera negligente. Y aquí también entra a tallar a aquella persona. El que abandona la oración no solamente es el que la abandona por completo, ni el que la cumple de manera negligente. Si una persona solamente reza el Yuma, y el Yuma también es una persona que abandonó la oración, por más que cumpla con el Yuma. Si una persona reza 3 oraciones y después reza 5 y después reza 4, también es una persona que abandonó la oración. Y también se considera una persona que abandonó la oración cuando no cumple con los derechos de la oración. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en la mezquita con sus compañeros cuando en eso entró un hombre, rezó 2 raka'at y fue y saludó al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulullah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ve y reza que no has rezado. Y el hombre se fue, hizo 2 raka'at otra vez, terminó, volvió, saludó, el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió el saludo y le dijo: ve y reza otra vez que no has rezado. Y así lo envió hasta 3 veces. Después de la tercera vez el hombre le dijo al mensajero de Allah: no sé cómo rezar, enséñame. He allí también un mensaje para nosotros. Si a nosotros nos vienen a decir, somos una generación tan negligente en su Islam, que si nos vienen a dar un consejo, lo primero que vamos a decir: ¿y tú me vas a enseñar a mí? Pero este hombre no, dijo: mensajero de Allah, no sé rezar, enséñame. Entonces uno también tiene que ser humilde para aprender. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ven, siéntate. Y le dijo: cuando estés de pie, pronuncia el takbir de manera tranquila y sosegada. Y recita del Corán lo que puedas. Y cuando hagas el rukú, inclínate hasta que estés sosegado y tranquilo. Hasta que tu inclinación te dé calma, te dé tranquilidad. Y cuando te levantes del rukú, levántate hasta estar tranquilo. ¿A qué se refiere con estar tranquilo? A que todo tu cuerpo se sienta otra vez de pie. Cuando estés inclinado, que estés tranquilo. Y cuando te vayas al suyud, póstrate hasta que tu postración sea una postración sosegada. Y cuando te sientes entre ambos suyud, que tu sentada sea una sentada sosegada. Y repite eso en todas tus oraciones, le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero no, hay personas que
empiezan su salat, Allahu Akbar, estamos en Allahu Akbar, y no saben lo que rezan. No saben lo que rezan. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el peor de los ladrones es aquel que le roba su oración. Miren, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el peor de los ladrones es aquel que le roba a su oración. Y le dijeron, mensajero de Allah, ¿cómo puede uno robarle a su oración? Y dijo, cuando su rukú y su suyud no son de manera sosegada. O según otras narraciones, cuando su rukú, su inclinación y su suyud, su postración, no están siendo, no está cumpliendo con ellas como corresponde. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunna, en sus enseñanzas a nosotros, nos enseñó, valga la redundancia, nos enseñó que cuando estemos en el rukú como en el suyud, hagamos por lo menos 3 veces Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. O en el suyud, Subhana Rabbiyal A'la. 3 veces como mínimo. Para que uno encuentre el sosiego y no Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Allahu Akbar, no. Porque en eso ya no hay salat. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué le decía a Bilal, quien llamaba a la oración? Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él. Cuando le ordenaba que llamara a la oración, para que hiciera el llamado a la oración, ¿qué le decía? Bilal, ¿hace el llamado? No, el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía, Arihna biha ya Bilal, que significa, Bilal, si tuviésemos que traducirlo literalmente sería, haznos descansar en ella, oh Bilal. Pero en ella, ¿a qué se refería? Haz el llamado para que descansemos en la oración. Porque ese es el objetivo del salat. Entonces cada uno de nosotros debe preguntarse, la persona que abandonó el salat por completo y que no está rezando debe preguntarse por qué abandonó el salat, si el salat es un medio mediante el cual puede comunicarse con su Señor. No lo hace y después está quejándose de que su sustento está corto. No cumple con su salat, pero quiere que su Señor le multiplique su sustento. No cumple con su salat, pero quiere que sus asuntos sean todos los mejores. Y la persona que está cumpliendo con su salat negligentemente, también es momento de que empiece a corregirse y a cumplir su salat como corresponde. ¿Queremos ser nosotros de aquellos a los que Allah dice fawailul lil musallin? ¿Hay de aquellos que rezan y son negligentes en sus oraciones? ¿O nosotros queremos ser de aquellos a los que Allah se refiere en otra parte del Corán, en Sura Al-Mu'minun, cuando dice قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ? Allah dice, bienaventurados sean los creyentes, esos que cuando rezan lo hacen con devoción. ¿De cuál queremos ser nosotros? ¿De los primeros o de los segundos? De los segundos, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene que empezar a revisar su oración. Y aquella persona que está cumpliendo con su salat tan negligentemente que piensa que es simplemente un ejercicio o algo que tiene que cumplir por cumplir y no es consciente ni siquiera de lo que dice, que sepa que de su salat no está aprovechando nada. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el día del juicio final, lo primero por lo que vamos a ser preguntados es por nuestro salat. Si el salat está bien, todas las demás acciones estarán bien. Si el salat está corrupto, todas las demás acciones lo estarán. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Entonces, hermanos, para no hacerlo muy largo, sabemos que cuando en el Islam se habla de la persona que abandonó el salat, engloba a todos estos, principalmente a quien niega el salat y no lo cumple, y esa persona está fuera del Islam. Pero la persona que es negligente con su salat, la persona que lo hace como no corresponde el salat,
la persona que hace su salat de manera apresurada, la persona que no comprende ni siquiera lo que está diciendo o haciendo, que sepa que está cayendo en lo mismo y que de su salat no está obteniendo ningún beneficio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien no cumpla con la oración del Asr, la oración de la media tarde, no prosperará en sus asuntos. Quien no cumpla con la oración del Asr no prosperará en sus asuntos. Pues imaginémonos entonces, o pensemos entonces, qué pasa con aquella persona que no cumple con toda su salat. O que si lo cumple, lo hace simplemente por cumplir unos movimientos y no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Dicho todo esto, Abu Huraira radiyallahu anhu narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión, transmitiendo algo que su Señor dijo: "Adnaba abdi dhanban, fa'alima anna lahu rabbun yaghfiru adh-dhunub." El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, transmitiendo algo que su Señor dijo, que Allah dijo: mi siervo ha cometido un pecado, pero sabe que tiene un Señor perdonador y compasivo, un Señor que acepta su arrepentimiento y le perdona. Y luego dice: y mi siervo ha vuelto a cometer un pecado, pero sabe que tiene un Señor perdonador y compasivo. Pero sabe que tiene un Señor perdonador y compasivo. Y le perdona sus pecados. Y nuevamente dice Allah: y mi siervo ha vuelto a cometer un pecado, pero sabe que tiene un Señor perdonador y compasivo que perdona los pecados. Que sepa que le he perdonado y puede hacer lo que le plazca. ¿Qué significa este hadith? Significa que toda vez que nosotros hayamos cometido un pecado, debemos apresurarnos a volver a Allah subhanahu wa ta'ala, a entender que nuestro Señor es perdonador compasivo, que también es shadidul iqab, es severo cuando castiga, pero si nos apresuramos a pedirle perdón, Él nos va a perdonar. Toda vez que cometamos un pecado y nos apresuremos a pedirle perdón, Él nos va a perdonar. Aunque sea que cometa pecados todo el día, aunque sea que cometas pecado todo el día, y toda la noche, y toda la noche, y toda mi vida, y toda tu vida. Dijo el Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hermanos, el Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, dijo: no es una condición para aquella persona que ama a Allah, no es una condición que esté libre de pecados. Es decir, que una persona ame a Allah no significa que va a estar libre de cometer pecados, pero sí es una condición de aquel que ama a Allah que se apresure a pedirle perdón. Todos cometemos pecados de noche y de día, las 24 horas, durante toda nuestra vida. Amar a Allah no significa que estamos libres de pecado, pero amar a Allah significa, o la mayor evidencia de que nosotros amemos a Allah, es que nos apresuremos a pedirle perdón cuando hayamos cometido un pecado. Esa es la verdadera evidencia, el verdadero signo, la verdadera señal de que uno ama a Allah. Porque ojo, permanecer en el pecado y no darse cuenta de ello, o darse cuenta y persistir en ello, es uno de los peores castigos que Allah le puede dar a su siervo. Es uno de los peores castigos que Allah le puede dar a su siervo, es mantenerse siempre en aquello que Allah no le agrada, en aquello que Allah le disgusta. Y estar lejos del salat es uno de esos peores castigos que Allah le puede dar a su siervo. Permanecer lejos del salat y sentirse como si nada pasara. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita ser cada día mejores musulmanes, ser cada día más apegado al salat,
y entender que nosotros somos quienes debemos empezar el cambio. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah no cambia la situación de un pueblo hasta que este pueblo empiece a cambiar por sí mismo. Y dice Allah, alabado sea en el Sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y los ángeles bendicen al profeta, o creyentes envíen bendiciones para él. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Quien suplique a Allah las bendiciones por mí una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المصلين المخلصين اللهم اجعلنا من المصلين المخلصين اللهم اجعلنا من أهل الصلاة اللهم اجعلنا من أهل الصلاة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.